Ok, a ver, pensemos en esto por un segundo. Detrás de cada enchufe, dentro de cada aparato que usamos todos los días, hay un guardián silencioso, uno que trabaja sin parar para protegernos. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, de los fundamentos de la protección contra sobrecorriente. Y es que esta pregunta es clave. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en los peligros que se esconden ahí, en un simple tomacorriente? Porque sí, la electricidad es una maravilla, nos da todo, pero su poder viene con riesgos, y esos riesgos hay que saber manejarlos muy bien. Miren, cuando esa protección falla o es inadecuada, las cosas se pueden poner muy feas. De verdad, no hablamos de un pequeño susto. Estamos hablando de cables que se derriten lentamente, de incendios que empiezan dentro de una pared, o peor, de explosiones. Por eso entender de qué va todo esto no es opcional, es absolutamente crucial. Bien, este es el plan para hoy. Vamos a ver rapidito cuáles son esos peligros, luego la diferencia clave entre sobrecarga y cortocircuito, que es fundamental. Después nos metemos de lleno en la anatomía de una falla eléctrica, conocemos a nuestros defensores, los dispositivos de protección, y al final, algo muy útil, aprender a leer sus curvas de respuesta, que es como entender su lenguaje. Bueno, arranquemos. Vamos a la sección 1. Y para empezar, hay que ponerle nombre y apellido al villano principal de esta historia, el concepto general de sobrecorriente. Esta es la definición oficial del Código Eléctrico Nacional. Pero, en palabras más sencillas, sobrecorriente es simplemente cualquier corriente por encima de lo normal, para lo que fue diseñado un equipo. Es como un término paraguas, ¿saben? Y lo más importante que hay que entender es que debajo de ese paraguas viven dos problemas pero muy diferentes. Y con eso llegamos a la sección 2. Aquí es donde conocemos a los dos protagonistas de este drama. Es súper importante que quede clara la diferencia entre una sobrecarga y un cortocircuito, porque aunque ambos son tipos de sobrecorriente, son como el día y la noche en cuanto a su naturaleza y el peligro que representan. Ok, primero la sobrecarga. Pensemos en ella como un exceso de trabajo. La corriente sigue fluyendo por su caminito, por los cables correctos, pero es demasiada. Es como si le pidiéramos a un pequeño motor que cargue el doble de su peso. Si lo hace por mucho tiempo, se va a sobrecalentar y eventualmente se va a dañar. Ahora el cortocircuito. Esto es otra cosa completamente. Aquí la corriente no está trabajando de más, no. Aquí la corriente se salió del camino, abandonó su ruta, se escapó y creó un atajo donde no debería haberlo. Y esto, como vamos a ver, es una situación muchísimo más violenta y peligrosa. Esta tabla lo deja clarísimo. La analogía de la autopista es perfecta. Una sobrecarga es un embotellamiento. Hay demasiado tráfico, todo se mueve lento y se calienta, pero los autos siguen en sus carriles. Un cortocircuito, en cambio, es un choque frontal a 200 km por hora. La energía se libera de forma instantánea y destructiva. Fíjense en las magnitudes. Una sobrecarga es de 1 a 6 veces la corriente normal. Un cortocircuito son miles de veces. Y el tiempo de respuesta, de segundos a milésimas de segundo. La diferencia es de verdad abismal. Para que esto quede todavía más claro, vamos con un ejemplo numérico. Imaginen un circuito de calefacción, cualquiera. En su funcionamiento normal, está tranquilo, consumiendo sus 47.9 amperios. Todo en orden, todo diseñado para soportar eso. Pero ¿qué pasa si en ese mismo circuito conectamos otra carga idéntica? ¡Pum! La corriente se duplica a casi 96 amperios. Esto es una sobrecarga. Y aquí viene el dato clave. La física no perdona. El doble de corriente no significa el doble de calor. No. El calor es proporcional al cuadrado de la corriente, o sea, 4 veces más calor. Y ese calor extra empieza a cocinar el aislamiento de los cables, que es la antesala de un incendio. Ok, ahora sí, vamos a la sección 3. Dejamos el fuego lento de la sobrecarga y nos metemos de lleno en la explosión del cortocircuito, porque esto ya no es un simple sobrecalentamiento, esto es un evento violento, destructivo y casi instantáneo. Pensemos en este escenario. Un técnico está trabajando, todo normal, y de repente, se le cae un destornillador. Con tan mala suerte que aterriza justo donde no debía, haciendo un puente entre un conductor con energía y una parte metálica. En ese preciso instante se acaba de crear un atajo perfecto, de resistencia casi cero para la electricidad. Y miren lo que pasa en ese instante. De los 47.9 amperios que teníamos, la corriente se dispara a 24.000 amperios. Es una locura. Es más de 500 veces la corriente normal en una fracción de segundo. La energía que se libera es tan brutal que puede vaporizar el metal del destornillador y crear una bola de fuego, una explosión de arco eléctrico.
Y bueno, dentro de los cortocircuitos hay principalmente dos sabores. La falla sólida, que es como si soldaras un cable de un punto a otro. Esta produce la corriente más alta posible y se usa como el peor de los casos para los cálculos de ingeniería. Pero luego está la falla por arco, que es cuando la electricidad salta a través del aire. Y aunque la corriente aquí puede ser un poco menor, la energía que libera como calor es gigantesca. Esto es lo que causa el famoso y peligrosísimo arc flash. Pero bueno, frente a todo este caos potencial, no estamos indefensos. Entramos a la sección 4 para conocer a los héroes de esta historia, los dispositivos de protección contra sobrecorriente, o OCPDs por sus siglas en inglés. Su trabajo es en teoría simple pero absolutamente vital. Están ahí calladitos vigilando la corriente 24/7. Y en el momento en que detectan algo que no les gusta, ya sea una sobrecarga o un cortocircuito, ¡zas! Abren el circuito, cortan el flujo de electricidad antes de que todo se salga de control. Son básicamente las válvulas de seguridad de todo el sistema eléctrico. Y aquí está la genialidad de cómo funcionan. No reaccionan igual ante todos los problemas. Tienen una lógica increíble llamada tiempo inverso. ¿Y eso qué significa? Que si hay una sobrecarga pequeñita, el dispositivo aguanta un rato, unos segundos, a lo mejor minutos. Pero si detecta un cortocircuito masivo, reacciona en milésimas de segundo. O sea, mientras más grande es el peligro, más rápida es la respuesta. Es brillante. Muy bien, sección 5. ¿Y cómo saben los ingenieros exactamente cuándo va a actuar un fusible o un interruptor? Bueno, para eso usan su Manual de Operación Gráfico, que es esta curva de tiempo corriente, o TCC como se le conoce. A ver, sé que a primera vista estos gráficos pueden parecer intimidantes, pero son más fáciles de lo que parecen. Abajo, en el eje horizontal, tenemos la corriente en amperios. A la izquierda, en el eje vertical, el tiempo en segundos que tarda en actuar. Y sí, las escalas son logarítmicas, pero eso es solo un truco para poder meter un rango gigante de valores en un solo gráfico. Nada más. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos la curva de un fusible de 100 amperios. Imaginemos que por el circuito pasan 500 amperios de golpe. ¿Qué hacemos? Fácil. Buscamos 500 en el eje de abajo, el de la corriente. Subimos en línea recta hasta que chocamos con la línea de la curva del fusible. Y desde ese punto de cruce nos vamos en horizontal a la izquierda hasta el eje del tiempo. Leemos el resultado y ahí está. El fusible se abrirá en unos 12 segundos. Y claro, no todos los guardianes tienen el mismo manual de operación. La curva de un fusible es así, suavecita, continua, porque se basa en un proceso físico simple, un pedacito de metal que se calienta y se derrite. En cambio, la de un interruptor automático o un breaker tiene su forma de rodilla. ¿Por qué? Porque en realidad son dos dispositivos en uno. Tiene un mecanismo térmico lento para las sobrecargas y uno magnético, instantáneo, para los cortocircuitos. Por eso la curva tiene esa forma tan particular. Ok, llegamos al resumen. Para tener las bases bien claras y poder responder sobre este tema, esto es lo que hay que llevarse. Primero, sobrecorriente es el término general. Segundo, tiene dos formas: sobrecarga, que es demasiada corriente por el camino correcto, y cortocircuito, que es corriente que se escapa por un atajo. Tercero, la magnitud es la clave de todo. Las sobrecargas son múltiplos pequeños, los cortocircuitos son miles de veces más grandes. Y por último, los dispositivos de protección son inteligentes, reaccionan más rápido cuanto mayor es el peligro. Con eso, tenemos el panorama completo. Y para cerrar, solo una reflexión. Damos por sentado que la electricidad es segura, pero la verdad es que estos guardianes, los fusibles y los interruptores trabajan en silencio, 24/7. ¿Nos hemos puesto a pensar qué pasaría en nuestro mundo si por un solo día dejaran de funcionar? Probablemente nada de lo que conocemos podría existir. Así de importantes son.